El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La unción del llamado. Cuando Dios llama a una persona para servirle en su obra, tiene en cuenta algunas cosas. Entre las cosas que tiene en cuenta el corazón de la persona. ¿Alguna vez usted se ha imaginado sirviéndole al Señor como pastor? ¿Como pastora? ¿O tal vez como profeta de Dios? ¿Como maestro? ¿Como maestra de Dios? ¿Quién se ha imaginado así, sirviéndole a Dios de esa forma? Son muy pocos. El Señor le puede llamar, y le puede llamar hoy, porque Dios lo hace. A lo mejor está allí. Hoy yo estoy aquí, y alguna vez, pensando, estando en la iglesia, yo decía, yo ni loca me pararía a predicar, pero hoy estoy aquí predicando. Entonces, para aquellos que de pronto dicen, no, esto no es conmigo, cuando el Señor señala a una persona para servirle en un ministerio, nadie lo hace cambiar de opinión. Y aquí tenemos a un hombre que Dios llamó, al rey David. Y una de las cosas que el Señor miró en el rey David, cuya historia está en el primer libro de Samuel. Allí en el primer libro de Samuel vemos cómo el Señor desecha al rey que había hecho mal las cosas, se había ensoberbecido. Y por esa causa le dice a Samuel que vaya a ungir a la persona que él había escogido ahora para que estuviera como rey de Israel. Y entre las cosas que dice el Señor a Samuel, cuando ya Samuel va a ungir al rey David, le dice, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. O sea, la apariencia, la altura, porque Samuel estaba acostumbrado a ver a un rey más alto en estatura que todos los demás. Así que Samuel pensaba, el siguiente rey tiene que ser alguien de altura, alguien sí, acorpado tal vez, pero la persona que Dios había escogido apenas era un muchacho de tal vez 16, un niño todavía. Pero el Señor le está diciendo a Samuel, Samuel, no es lo que tú veas, porque yo miro el corazón. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Y Dios está viendo nuestro corazón ahora. Y Él sabe lo que tenemos en nuestra mente y quiénes realmente son fieles y quiénes estamos con el corazón en la obra y quienes no están con el corazón en la obra. Eso lo ve Dios, Él lo sabe. Y Dios vio el corazón de David. Y el corazón de David era conforme a los planes de Dios. Por eso Dios lo ungió. Aquí en el Salmo 89 dice, hallé a David, mi siervo. Eso quiere decir que Dios estaba buscando a alguien. Y fíjese, en la Biblia se nos enseña que Dios busca adoradores, busca intercesores. Amén. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Dios busca adoradores. También le dijo al profeta Ezequiel, allá en el capítulo 22 de su libro, que busca intercesores. ¿Y cuántos intercesores encontró el Señor en el pueblo de Israel en ese entonces? Ni uno. Y también busca personas que quieran servirle.
y encontró a David. Pero también busca, según el libro de los Proverbios, mujeres. ¿Y qué tan fácil es encontrar a una mujer virtuosa y esforzada? Como encontrar una piedra preciosa, una perla. O sea que Dios sigue buscando. ¿Estamos entendiendo el punto? Dios sigue buscando. Algunos ya Dios los encontró, pero ellos se están escondiendo. Hay otros que le tienen miedo al llamado. Ellos saben que pueden predicar, que pueden ayudar a las personas. Hay personas que han sido dotadas con algunos dones de poder, dones de ciencia, sabiduría, para aconsejar, pero están allá como en el rincón, como que no quieren ponerle el pecho a la brisa, porque les da temor. Porque cuando una persona es escogida por Dios para trabajar en un llamado, pasan muchas cosas. Una de las cosas que pasa es que la persona comienza a estar sola, aunque esté rodeada de muchas personas. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Porque el llamado es algo personal, algo entre Dios y la persona. Quiero que sepan algo. Mi anhelo es que Dios siga llamando y encuentre gente aquí dispuesta a servirle. Y si Dios te encuentra, y si Dios tiene un llamado para ti, para servirle, no esquives, porque no te va a ir bien. En nada de lo que hagas te va a ir bien. Si Dios te está llamando para servirle en un ministerio, ¿sabes para qué sirves? Para ese llamado. Se van a cerrar todas las puertas. Esa es la otra característica. Las puertas se cierran. Los planes se caen, los planes personales se caen. Y en algunos casos es tan drástico el llamado que hace el Señor que la persona literalmente tiene que solamente tomar el único camino que tiene enfrente, que es el camino de el servicio a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Hay como mucho silencio. A veces el silencio es porque, eso es conmigo. Bien, Dios llama, mis hermanos. Él sigue llamando hoy. Dice aquí la Biblia que Él halló a David. Halló a David, su siervo, porque David era conforme a el corazón de Dios. De pronto alguien me objetó en una clase porque no podía entender, pero ¿cómo es posible que Dios haya llamado a David si David terminó siendo varias cosas? Vamos a honrar la memoria del rey David aquí. No vamos a mencionar las cosas que hizo malas. Se equivocó, como todos. Pero las equivocaciones en ciertas personas se notan más que en otras personas. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entre más alta es la palmera, los cocos cuando caen suenan más, pegan más duro. Si la palmera es bajita, cuando el coco cae no hace mucho ruido, pero la palmera cuando es muy alta. Nosotros en el barrio donde vivíamos, en Cartagena, donde yo crecí, o gran parte de mi crecimiento fue allí. El barrio era famoso porque tenía un cocotero, un árbol de cocos, el más alto del barrio. Y alguien dijo que era el más alto de la ciudad. Todo el que se subía al Cerro de la Popa encontraba mi casa por el árbol de cocos. Oiga, y cuando un coco caía de ese árbol, en mi casa, el techo de la casa tenía doble techo de zinc para poder soportar en esa zona donde se podía caer un coco, porque sonaba demasiado duro, rompía tejas. Y el temor de mi papá era que una persona pasara y le cayera un coco porque lo mataba.
Era altísimo, muy alto ese árbol. Ya terminaron, mi papá terminó cortándolo porque le dijeron, ese cocotero puede soltar un coco y puede matar a alguien. Porque estaba muy cerca de una calle por donde pasaban las personas. Así que entre más alto, más suena la caída, más suena, hace más bulla. Por eso es que la responsabilidad de servirle al Señor con integridad es tan importante. Servirle a Dios es lo mejor que nos puede pasar. A un ministro norteamericano, por su testimonio impecable, le ofrecieron ser candidato a la presidencia en Estados Unidos. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Él dijo: Dios me ha llamado a servirle. ¿Cómo voy a rebajarme sirviendo en la política a los hombres si Dios me ha llamado a servirle en su reino eterno? ¿Y saben qué? Billy Graham ya hoy está en presencia del Señor, pero en ese entonces todo el mundo sabía que si él se postulaba como candidato a la presidencia, él iba a ganar. Él iba a ganar. Tenía todo asegurado y dijo: no, porque tengo una honra mayor. ¿Cuál es la honra mayor? Servirle a Dios. ¿Y sabe qué? Dios lo honró por eso. Y hasta el último día de su vida, ese hombre de ya casi 101 años creo que vivió ese hombre, estuvo sirviéndole al Señor ya en su casa, ancianito, en reposo. Entonces aquí tenemos a David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, así dice la Biblia. Sí, David se equivocó, pero ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David entendió los planes de Dios. David no era un hombre perfecto, pero David entendió lo que Dios quería hacer. ¿Sabe cómo veo al rey David? Como si el rey David se hubiera metido, viviendo en ese tiempo, antiguo pacto, como si él se hubiera metido en la oficina de Dios, en esa oficina donde el Señor planea las cosas, y David se hubiera asomado así, y se hubiera dado cuenta qué es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es salvar a todos, los más posibles, lo que más pueda. Si ese es el trabajo de Dios, yo lo voy a ayudar. Es como una forma de decir: yo me presto para lo que tú necesites hacer aquí en la tierra. Yo estoy disponible, yo estoy dispuesto. Y Dios se dio cuenta. David entendió. David entendió. ¿Saben qué hizo Dios? Este me sirve. Este me sirve para lo que necesito hacer. Ahora yo te pregunto, ¿tú entiendes los planes de Dios? Te invito a que te des la tarea, te pongas en la tarea de investigar cuáles son los planes de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre nace creyendo que ha nacido para cumplir sus planes personales, está perdido. ¿Decimos amén? Cuando la persona nace para cumplir sus deseos personales, la persona no va a llegar a ningún lado. Supongamos que viva 100 años y cumpla sus planes aquí en la tierra. ¿De qué sirven esos planes en la eternidad? De nada. Dios está buscando personas que entiendan cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios. Hay una cita que está en la carta a los Romanos. Me gustaría ir a esa referencia tan importante. La carta a los Romanos es una carta que habla acerca de la salvación. ¿Y sabes qué? Este versículo es para alguien aquí. Este versículo habla de lo que Dios quiere hacer.
Romanos 8:28. Romanos 8:28. Si lo podemos poner en la pantalla. Gracias, Mariam. Vamos a leer el verso 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, o sea, las buenas y las que no gustan, todas las cosas les ayudan. Pero ¿para quiénes es este mensaje? ¿Para quiénes? ¿Usted está entendiendo? Diga, por fe yo entiendo. Esto es a los que conforme a ¿el propósito de quién? Y entonces, ¿el propósito mío? Mis sueños, mis anhelos, mis metas. Ahora entendemos por qué el Señor dijo, niégate, niégate. He visto personas que han tomado el título profesional y el Señor les dijo, entrégame el título. Y entregaron el título. Médicos, administradores de empresas, abogados. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Ahora, a algunos les pidió el título, a otros les pidió otra cosa. O sea, Dios sabe qué va a pedirte. Pero fíjate que es decisión tuya. Decidir si sirves a su causa o a la tuya personal. Mira, a los que conforme a su propósito son llamados. Y como David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo llamó. Y Dios lo honró hasta el último día de su vida. A pesar de haberse equivocado, a pesar de haber pecado, Dios lo perdonó. Si estamos entendiendo, digamos amén. Porque Dios va a llamar gente aquí, al ministerio, a abrir obras, a ir como misioneros al otro lado del mundo. Dios lo está haciendo y Dios lo va a seguir haciendo. Escucha, tu propósito personal, ese propósito que tú te llenas la boca, que tú sueñas, a lo mejor lo tienes escrito. Ese propósito es temporal, pasajero, aquí, efímero. Eso no va a pasar a la eternidad. Después que tú partas de este mundo, ¿quién va a hablar del propósito de esta persona? Nadie. Pero en cambio, el propósito de Dios es eterno. Por la eternidad se hablará de los que hicieron parte del plan de Dios, el propósito de Dios. Yo soy parte de este propósito. Yo le dije al Señor, Señor, yo estoy y voy a cumplir tu propósito. Y le dije a mi propósito, otro día se lo contaré. Le dije al propósito de Dios, heme aquí, Señor. Entienda algo, dice el apóstol, voy a ir con el apóstol Pedro ahora. El apóstol Pedro sabía de lo que estaba hablando. En la primera carta, la segunda carta, primera carta del apóstol Pedro, verso 2. Vamos a ponerlo acá, mi hermano. Primera carta del apóstol Pedro, verso
capítulo 1, verso 2. Observe este versículo. Este versículo se lo va a iluminar a usted el Espíritu Santo. Esto no es porque yo se lo explique aquí, es el Espíritu Santo el que le va a iluminar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, póngale atención a lo que el Espíritu Santo les va a enseñar. Dice el Espíritu Santo que los elegidos, según la presciencia, podríamos cambiar la palabra por la palabra preconocimiento, para que no se confunda. Elegido según el preconocimiento, es lo mismo. Lo puedes buscar allí en el vocablo, en el texto griego, es así. Según el preconocimiento de ¿quién? De Dios Padre. Fíjese, el preconocimiento de Dios Padre. Dios Padre, porque es que hay Dios Hijo, hay Dios Espíritu Santo, amén. Dice, en santificación del Espíritu. Hay tanto aquí en este versículo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. O sea, hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos según un plan que tiene Dios, según su preconocimiento, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Algunos entendieron que ese versículo habla de una salvación elegida sin tener en cuenta nuestra voluntad. No, no es así. En el versículo el Señor está hablando de que nosotros hemos sido elegidos por su preconocimiento. O sea, Dios no elige a la gente para que hagan lo que Él quiere. Él elige con base en tu corazón. De acuerdo a como Él sabe que tú vas a elegir, así te elige. Él no te elige para que tú seas salvo. Él te elige para que tú hagas lo que Él sabe que tu corazón está dispuesto a hacer. Por eso le dije, dígale al Espíritu Santo que le ilumine. Dios conoce cuál es el corazón que hay en nuestra mente. Él sabe quién está dispuesto y quién no. Y sabe incluso quién ve el ministerio como fuente de ganancia. Él lo sabe. A los que Él ha elegido, los ha dotado de ciertas capacidades para que puedan servir en el ministerio. Porque en el ministerio no se sirve porque es que yo soy esto, yo tengo aquello, yo soy hijo de... No. En el ministerio se le sirve al Señor en virtud de lo que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Estamos entendiendo? A los que Él eligió, nuevamente, por su preconocimiento. Antes de tú nacer, ya Dios sabía que ibas a estar aquí sentado. Pero Dios no manipula lo que sí hace el diablo. Dios no manipula, Dios te invita. Según su preconocimiento, para ser santificados por el Espíritu Santo, rociados mediante la sangre de Jesús. O sea, nosotros no somos salvos porque Dios eligió quiénes van a ser salvos y quiénes se van a perder. No, somos salvos porque Dios sabía quiénes iban a elegir la vida en vez de la muerte. Dice el Señor, elige la vida. Pongo hoy delante de ti la vida y la muerte. El Señor te aconseja, elige la vida. Bueno, ya Dios, por ser Dios, conoce quiénes iban a elegir la vida y a esos los eligió. Si no entendimos, hay que orar, hay que ayunar y orar para que la pastora explique mejor. Hay enseñanzas bíblicas que tardamos años en entenderlas, porque Dios está tratando con nosotros. Poco a poco Él va iluminando. Amén.
esa iluminación es progresiva. Cada vez la lámpara como que va alumbrando más, va iluminando más. Lo que te quiero decir, hay cosas que hoy no vas a entender, las vas a entender mañana, pero tienes que perseverar. Tienes que permanecer, pase lo que pase, permanece, no te canses. Dios llamó a David. Quiero mostrarles aquí 3 beneficios de la unción que Dios derramó sobre David. Están ahí en el Salmo 89, míralo. Pega tus ojos ahí en la Biblia. Dios le prometió a David, le prometió victoria sobre sus enemigos, gracias a la unción. Porque es que no podemos separar a David de la unción. David era el ungido del Señor. Dios le prometió a David victoria sobre sus enemigos, gracias a la... ¿Y qué es la unción? ¿Qué es la unción? No tenga temor, la unción es el Espíritu Santo. David no iba a gobernar solo, David iba a gobernar lleno del Espíritu Santo. David iba a gobernar guiado por el Espíritu Santo. Y Dios le daría la victoria sobre sus enemigos. Pregunto, ¿le dio la victoria sobre los enemigos? Sí lo hizo. No fue fácil. Él tuvo que primero huir, luchar, pero al final Dios le dio la victoria. Dice los versículos 21 al 24 del Salmo 89. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Mire qué lindo. Verso 22. No lo sorprenderá el enemigo. Qué poderoso, ¿verdad? El enemigo generalmente ataca por sorpresa, pero ya David sabía. Dice, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Verso 23. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Qué lindo, qué poderoso. Y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Damos gloria al Señor. ¿Cuántos quieren eso también? Yo lo quiero también. Pero ¿por qué el Señor le prometió eso a David? ¿Por qué? Por la unción. Recuerde, ¿cuál es el primer versículo? Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. O sea, le puse mi Espíritu Santo. Todas estas personas, después que eran ungidas, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y usted va a encontrar esa expresión muy repetida en el Antiguo Pacto. El asunto hoy es diferente porque el Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo se quedó con nosotros. No es un visitante, es un habitante. El Espíritu Santo. Debes tenerlo. Y para tenerlo, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús como el Rey de tu vida, como el gobernante de tu vida. No se puede pedir al Espíritu Santo sino al Señor Jesucristo. Él es el que nos da el Espíritu Santo. Amén. Hoy, si tú aceptas el llamado de parte de Dios, el Señor hará frente a tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de nosotros los cristianos hoy? ¿Se dejaron ganar? La Biblia dice que hoy los enemigos de aquellos que creemos en Jesús de Nazaret son huestes espirituales de maldad, principados, gobernadores de las tinieblas. Alguno pensó los iraníes, otro pensó Al Qaeda. No, esos no son los enemigos de nosotros.
Porque nosotros no tenemos lucha sino contra. Y lo mismo que le dije a los jóvenes se lo voy a decir a ustedes. Cuando una persona se levanta contra ti, tú eres de Cristo, has creído en Jesús, le has entregado tu voluntad, tu vida, y te das cuenta que una persona se levanta contra ti, ¿qué debes entender? Por favor, ¿es la persona la que está levantada contra ti? ¿Quién es? Una persona que no ves. Es un espíritu inmundo, no lo ves. Pero él está usando a la persona de carne y hueso contra ti. ¿Decimos amén si entendimos eso? ¿O lo repetimos? A los hijos de Dios los ataca el diablo. A los hijos de Dios no los atacan personas de carne y hueso. A los hijos de Dios los ataca el diablo, mi hermano. Esa persona que tú sí ves con tus ojos físicos puede ser salva si tú te mantienes firme. Tienes que enfocarte contra el verdadero enemigo de tu casa, el verdadero enemigo de la iglesia. Contra ese es que hay que hablar. Pero no mires al jefe, al vecino, al amigo, al papá, a la mamá. Uy, es mi enemigo. No. Esa persona ni sabe que está siendo usada por un espíritu inmundo para hacerte daño a ti. Estamos entendiendo, ¿verdad? Pero como tú tienes la unción, ¿cuántos tienen la unción? Dice el Señor, nuevamente, mi mano estará siempre con él. Qué palabras tan lindas. Mi brazo también lo fortalecerá. ¿Has visto el brazo del Señor? No lo sorprenderá el enemigo. Y el enemigo te estudia, te analiza. Tiene todo un operativo montado contra ti para ver cuáles son tus debilidades, cuáles son los espacios en los que te puede atacar. El enemigo hace eso día y noche. Y dice el Señor que Él lo quebrantará. Fíjese lo que decía aquí Malaquías capítulo 3 verso 10. Ese pasaje que dice, traed los diezmos al alfolí. Y dice el Señor, yo reprenderé por ustedes al devorador. No soy yo. ¿Quién reprenderá al devorador? El Señor. ¿Por qué? Porque el devorador me ve y el devorador se burla. Él se ríe. Pero cuando ve el gigante que está detrás de mí, cuando ve ese poderoso gigante, el enemigo huye. La unción, él se da cuenta, uy, aquí hay mucho aceite. Esta persona brilla, está ungida. No puedo contra ella, no la puedo agarrar, no la puedo tocar. Segundo beneficio que David obtuvo por haber recibido la unción de Dios. El segundo beneficio, ser honrado por Dios delante de los hombres. En el mundo se busca la honra de los hombres, obviamente sin Dios. Todos, de alguna forma, todos quieren ser vistos, todos quieren ser respetados, todos quieren ser admirados por los demás. Pero eso es una admiración mundana. Eso solamente es algo muy humano. No tiene sentido. Eso es vanidad, necedad. No tiene ningún valor. Oye, pero que Dios te exalte delante de los demás por causa de la unción. Ahora sí, ¿cuántos quieren servirle al Señor? Ah, mejoró.
Nos estamos dando cuenta. Cuando se dan cuenta, ellos no saben por qué tú brillas. No saben por qué hay gracia en ti. El asunto es que te respetan porque eres diferente. Claro, ya tú sabes por qué eres diferente, porque tienes la unción de Dios. Y la unción es el Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 25. Es un deleite leer esto. Asimismo pondré su mano sobre el mar, el Señor. Pondré su mano sobre el mar, eso es dominio. Y sobre los ríos su diestra. Él me clamará. No es solamente la unción. También tengo que clamar. Él me clamará. Mi Padre eres tú. Y la roca de mi salvación. ¿Eso qué quiere decir? Si tienes la unción, empieza a clamar. Si tienes la unción, ora. Si tienes la unción, debes tener una relación muy cerrada con Dios. ¿Estamos entendiendo? Para que sea efectivo lo que está diciendo el Señor aquí. Hay gente a la que le interesa mucho el poder de Dios, pero no la presencia de Dios. Pero ¿y cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Hay gente que manifiesta los dones del Espíritu Santo, manifiesta milagros, sanidades, echan fuera demonios, pero ellos no oran, no tienen comunión con Dios. Y el asunto es que esa situación no va a terminar bien. Cuando una persona manifiesta el poder de Dios y no tiene la presencia de Dios porque no tiene comunión con Dios, poco a poco se va ensoberbeciendo, se va creciendo, se va inflando, se va llenando de materia. Se infectó. ¿De qué se infectó? De soberbia, de prepotencia. Y comienza a creer que él o ella es quien hace los milagros. Comienza a decir, yo oré por ti, yo, tú me debes a mí, yo oré por ti, yo te impuse la mano, yo. ¿Sabe por qué hace eso? Porque no clama, no ora. Ahora, ¿pueden manifestarse los dones en una persona que no es consagrada a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Y eso es lo más peligroso. Porque hay gente que cree que quien echa fuera demonios está sentado al lado de Dios. Hay gente que cree que porque ora por los enfermos y los enfermos son sanados, tiene una aureola, camina en el aire. Y no es así, mi hermano. Recordemos lo que le dirá el Señor a aquellos que hacían milagros, profetizaban. Cuando llegue el día del juicio, ¿qué les dirá Jesús? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor, yo no los reconozco, ustedes no son de mí, no. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La presencia o el poder? Presencia. La presencia te perfuma, la presencia te hace brillar. Te hace sabio, te adorna la presencia. Claro, que lo ideal es que puedas manifestar el poder de Dios, pero que estés lleno de Dios. Eso es importante. Él me clamará. No se puede servir a Dios en un ministerio si no se tiene la presencia de Dios. Vamos a decirlo nuevamente. No puedes ser un ministro de Dios sin tener la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se gana todos los días en oración. Todos los días en oración. Ayuno. Entonces, cuando escuches sobre una campaña, no, que allá oran por los enfermos y los enfermos son sanados, averigua el testimonio del que están anunciando. Porque eso ha invadido
las iglesias, los lugares. Y no debe ser así. Él me clamará. Mi Padre eres tú, imagínense. Mi Dios y la roca de mi salvación. En tercer lugar, bueno, aquí dice el verso 27, antes de pasar al tercer beneficio. Yo también le pondré por primogénito, mire eso, qué piropo, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿No fue David el más excelso de los reyes de Israel? ¿No es David de quien desciende el Santo de Israel? ¿No es David a quien el Señor dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? El descendiente de David es él. Es él. La unción de Dios hace brillar. La unción de Dios es excelente. Tercero y último, le dará descendencia eterna. Descendencia eterna. ¿A quién el Señor le dará descendencia eterna? A su ungido. A su ungido. Dicen los versículos 29 en adelante. Póngale atención a lo que dice aquí el Espíritu Santo. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos, o sea, sin fin. Si dejaren sus hijos, aquí cambia como de tono la música. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, ¿qué hará el Señor? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Hay un pasaje que está en el libro del profeta Oseas. Ese pasaje, ¿cómo habla el Señor? Dice así, capítulo 4, si lo podemos poner acá en la pantalla, verso 6. Oseas 4:6. Si tú eres cabeza de familia, escucha. Tienes un llamado, escucha. ¿Quieres servirle al Señor? Escucha. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, por cuanto desechaste el conocimiento. Dice, yo te echaré de él el sacerdocio, el ministerio. Tremendo, ¿verdad? Y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué hace el Señor? Yo me olvidaré de tus hijos. Se nos acabó el tiempo. Dios te ayuda a educar a tus hijos si tú te pegas al Señor. Pero si tú no clamas, si tú te olvidas de la palabra de Dios, como dice aquí, la vas a pagar con tu descendencia. Si tú te abandonas, si tú no tomas en cuenta la voz de Dios, Dios no va a educar a tus hijos. Es más, dice el texto, que tus hijos pueda que se desvíen. Pero ¿qué hará el Señor? Los hará volver con azote y vara, y tú lo verás. Sí, te va a doler, pero es mejor así, a que se pierdan por toda la eternidad a ese lugar de tormento para aquellos que se van sin Cristo. Dios los hará volver. El reverendo Billy Graham tuvo, creo que 4 o 5 hijos, y 2 se descarriaron, la hija y uno de los hijos. Ese muchacho probó todo, se desvió,
Y él confió en el Señor. Él confió en el Señor. Su esposa confió en el Señor. Estando por allá como soldado en Irak, ese muchacho fue tocado por Dios. Y estando allá lejos de su casa, pasando necesidad, se arrodilló y le entregó su corazón a Dios. Si tú eres fiel al Señor, Dios te va a ayudar a levantar a tus hijos, porque tus hijos son tu descendencia, tus nietos, bisnietos, trisnietos. Terminamos con Isaías 59. Mira cómo dice la palabra de Dios ahí. Verso 21. Isaías 59, 21. Y nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Este será mi pacto con ellos. Escucha, madre, padre, esto es contigo. El Espíritu mío, la unción, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y dice, ni de la boca de tus nietos. Es que la palabra nietos no se menciona. Es la descendencia. ¿No tienes hijos? Ah, pero aspiras a tenerlos. Pon atención. Dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Quieres tener una descendencia. ¿Por qué? Porque esa descendencia te va significa fruto para ti, recompensa, prolongación, no solo aquí, estoy hablando de la eternidad. Es muy triste ver un hijo que se pierda. Una mujer que estudiaba en el seminario tenía un hijo muy descarriado. Ella le predicó, lo llevó a la iglesia, pero él, vea qué desorden. Él decidió, como era adicto a las drogas, decidió quitarse la vida. Se ahorcó en el baño de su casa. ¿Saben qué hizo la mamá? Sepúltenlo. Yo no tengo nada que ver con él. Se perdió, yo me voy para mi iglesia. Y se presentó a la clase el mismo día del funeral. Y cuando le hablamos le dijimos, no, me duele, pero ya yo hice lo que tenía que hacer, él se perdió, no tengo nada que hacer allá. Que lo entierren los muertos. Se necesita haber creído firmemente en el Señor para hacer algo así. Amén. Dios nos ha dado su unción. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Él nos ha dado la unción, y la unción es buena. Su Espíritu Santo nos llena de su presencia. Pero no dejes de clamar. Si el Señor te llama a servirle, dile que sí. Porque si el Señor te llama hoy, no es para que le sirvas inmediatamente, es para que empieces a prepararte, a capacitarte para servirle a Dios. Vamos a orar. Dígale ahí al Señor, hable con Él. Señor, aquí estamos delante de ti, oh Dios. Sabiendo, Señor, que tú nos has llamado a servirte. Señor, te rogamos, Padre, no permitas que seamos rebeldes a tu llamado. No permitas que nos desviemos, Señor. Queremos tener un corazón dispuesto para ti como el corazón del rey David. Queremos, Señor, servirte, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por haber atendido a nuestro corazón. Ahora repita conmigo esta oración. Dígale al Señor, permítame guiar la oración. Dígale a aquellos que por primera vez vienen, de pronto, si no lo han hecho, a esos, dígale, Jesús de Nazaret, hoy entrego mi vida,
reconozco mi pecado, reconozco que he pecado, que he estado lejos de ti. Ahora, por favor, perdóname e inscríbeme en tu libro de la vida. Ayúdame a seguirte, ayúdame a servirte, ayúdame. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por darme salvación y vida eterna. Y para todos aquellos, hermanos, aquellos que quieren hoy ofrecerse como servidores del Señor, haga esta oración si ese es su deseo. Hagamos la oración todos juntos. Vamos a decirle así al Señor, a nuestro Padre Celestial. Recuerde cómo le decía David: tú eres mi Padre, la roca de mi salvación. Padre nuestro, hoy estoy dispuesto para servirte. Sé que estás buscando corazones dispuestos. Mira el mío y conforme a tu misericordia, llámame. Hoy digo, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto. Derrama tu unción sobre mí, lléname de tu Espíritu Santo. Prepárame como tu soldado, como tu esclavo. Llévame donde quieras. Ponme junto a los que tú creas que son los que necesitan de mi servicio. Hazme sensible a tu voz. Quiero escuchar tu voz. Dígaselo con el corazón. Quiero oír tu voz, Señor. Háblame. Si he rehuido al llamado, perdóname. Sé que he pecado, pero confío en tu perdón. Dame una nueva oportunidad y levanta nuevas obras a través de mis manos, a través de mis labios, a través de mis pies. Estoy dispuesto para ti. Úngeme, úngeme, Señor, con la unción de tu llamado. La recibo y te doy las gracias. Gracias, Señor, porque puedo servirte. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.